Bueno, eh, continuando con estos videos para la Universidad Nacional de Luján, asignatura costos, vamos a hablar sobre la capacidad de los costos. Este es un tema en el cual el material que tienen de lectura obligatorio es capítulo 3 y 4 del libro La capacidad de los costos de Oscar Osorio. Está en la guía teórica y también está en el aula virtual, así que lo pueden seguir de esa manera. Vamos a ver esto de capacidad, vamos a ver este otro video sobre capacidad de tal manera que les pueda servir para realizar los ejercicios que tienen en la guía. Estos ejercicios de capacidad que también tienen la solución como este, siempre les dije que tenían el enunciado y la solución de cada uno de los ejercicios. Bueno, al hablar de capacidad vamos a hablar del máximo nivel de producción que tiene una empresa o de prestación de servicios que se puede medir, alcanzar en un periodo determinado y con la condición de que tiene que estar en función de los recursos disponibles y todo esto expresado en alguna unidad de medida como ser horas hombres, horas máquinas, unidades terminadas y demás. Estuvimos viendo en otro de estos videos que existían costos fijos. Costos fijos que son aquellos que se mantenían constantes ante cambios en los volúmenes de producción. Y también vimos que una clasificación de esos costos hablaba de que había costos fijos de capacidad, ¿sí? Y costos fijos operativos. La capacidad también afecta a estos dos clases de costos fijos y sobre todo se mide en el potencial que tienen los factores fijos estructurales independiente del uso o de decisión de uso, digamos. Los factores fijos de estructura, que eran aquellos que estaban y que no tenían nada que ver con la producción, que son los de mantener a la estructura de la empresa para generar negocios, y el nivel de actividad que está dado por la capacidad de los otros costos fijos que eran los operativos, son los de hacer el negocio o de fabricar el producto. Todo esto, por supuesto, depende de una decisión de uso y difiere ante cambios en los niveles de actividad. Los factores fijos de estructura, ¿sí? Determinantes de la capacidad posible, o sea, del 100% de esa capacidad, surgen de una inversión, primero a largo plazo, y existen con independencia del uso de la capacidad, son más rígidos. En cambio, los factores fijos operativos, que son los de hacer el negocio, surgen de una decisión de uso de los mismos. Se puede incrementar su uso o disminuirlo en el corto plazo y por supuesto que son aquellos que difieren ante cambios en el nivel de actividad y son menos rígidos. Y acá vamos a ver que van a existir dos condicionantes siempre, que son el tiempo, ¿sí? Y la productividad técnica. Tiempo y productividad técnica condicionantes de la capacidad. Productividad técnica entiéndase como velocidad de producción, eficiencia, unidades por hora. En eso tenemos que sentarnos cuando hablamos de productividad técnica. Decisión de uso. Lo primero que hay que hacer es definir el nivel de actividad. ¿Y qué es definir el nivel de actividad? Es decir, ¿cómo voy a estar trabajando yo? Las empresas no fabrican por fabricar, las empresas fabrican a veces por órdenes, ya vamos a ver sistemas de costeo, o fabrican por pedidos, o fabrican para stock y tener mercadería en stock y de esa manera poder abastecer a los compradores. Cuando definimos el nivel de actividad, lo que tenemos que tener en cuenta es un mercado posible, o sea, ventas proyectadas, un estudio de mercado que me diga qué es lo que va a absorber de mi producto el mercado, como para contar con ese primer paso. Y después ver qué disponibilidad tengo yo, o sea, qué disponibilidad de
insumos, qué disponibilidad económica para comprar insumos, qué disponibilidad para guardar mi mercadería, qué disponibilidad para distribuir mi mercadería, o cómo lo voy a hacer. Digamos, no se define un nivel de actividad así porque sí, sino que existen una serie de condicionantes que hacen que ese nivel de actividad se vea un poco atado a estas cuestiones que les acabo de nombrar. Y ya que estamos con esto, vamos a hablar de que existe una capacidad máxima teórica. Imagínense este cuadrado que habla de que tengo una capacidad máxima teórica. Todo esto rayado sería como para de alguna manera en este dibujo representar lo que es la capacidad máxima teórica. La capacidad máxima teórica es una utopía, o sea, significa trabajar los 365 días del año, las 24 horas, ¿sí? Sabiendo que eso, por supuesto, es imposible, o sea, no lo podría lograr. Bueno, tratemos de entender esto. Si a esa capacidad máxima teórica yo le resto algo que se llaman paros normales, que es lo que está acá, ¿sí? Voy a determinar esto que es mi capacidad máxima práctica. Los paros normales, ahora vamos a ver un poquitito más adelante qué son, pero son todas aquellas cosas en las cuales yo no puedo estar trabajando. No puedo estar trabajando un domingo por el tema de una ley de contrato de trabajo, necesito mantenimiento preventivo de las máquinas, necesito parada de máquinas, necesito a lo mejor cambiar de envase, cambiar de etiqueta, o sea, hay paros y cosas que son normales en cualquier tipo de actividad industrial, por lo cual nunca me voy a permitir o nunca me va a permitir trabajar con mi capacidad máxima teórica. Voy a trabajar con mi capacidad máxima práctica y ahí tengo contemplada todas aquellas inactividades llamadas paranormales, en este caso, sobre las cuales no voy a poder trabajar. Una vez que me defino mi capacidad práctica, o sea, esto es el 100% de mi capacidad. Yo voy a poder trabajar a este 100%, ¿no? O sea, esto va a ser toda mi área de trabajo. Aparece otro nivel de actividad, que es el nivel de actividad prevista. O sea, ¿yo voy a trabajar al 100% de mi capacidad o voy a trabajar menos de esa capacidad? Fíjense que nunca voy a poder trabajar por encima de mi capacidad máxima, pero sí por debajo. Y eso se llama nivel de actividad previsto. Es una decisión política de la empresa, ¿sí?, de trabajar a cierto nivel de actividad máximo. Supónganse, hago 100.000 botellas, pero puedo hacer 100.000 botellas, mejor dicho, sería mi capacidad máxima práctica, 100.000 botellas de una gaseosa. Pero en realidad, el pronóstico de venta me dice que puedo vender 80.000 en un periodo. Entonces yo estoy definiendo por una decisión política de decir, bueno, ¿para qué voy a fabricar 100.000 si me van a absorber el mercado solamente 80.000? Entonces trabajo al 80% de mi capacidad máxima práctica, ¿sí? Y ese es el nivel de actividad previsto. Digo, puedo hacer 100.000 botellas, voy a hacer solamente 80.000. Recuerdan que les dije anteriormente que capacidad era el máximo nivel de fabricación o de prestación de un servicio en un periodo determinado, pero en función de los recursos disponibles, ¿sí? Los recursos disponibles eran el mercado, las maquinarias, el dinero para comprar la materia prima, la disponibilidad de materia prima, pero ¿para qué voy a fabricar más de lo que el mercado me va a absorber? Entonces, ese nivel de actividad previsto es el que yo me decido, de alguna manera, por una cuestión que les vengo comentando, trabajar. Pero después también aparece un último nivel, que es el nivel de actividad real. ¿Hice las 80.000 botellas en ese periodo determinado que quiero medir? ¿O hice menos? Fíjense que puedo hacer menos de 80.000 botellas. Y ahora les pregunto, ¿puedo hacer más de 80.000 botellas? Sí, hasta 100.000 puedo hacer. Por eso, vamos a ver que cuando yo defino el nivel de actividad previsto, siempre lo voy a tener que comparar con el nivel de actividad real. Repasando, mi capacidad máxima teórica, una utopía, trabajar los 365 días del año.
Capacidad práctica, restándole a la teórica todos aquellos paros normales que son inherentes a la actividad que estoy realizando. Me fijo por una decisión política un nivel de actividad previsto y después comparo con el nivel de actividad real. Bien, vamos a hablar de capacidad ociosa anticipada. Cuando yo defino mi capacidad máxima práctica, ¿sí? Estoy definiendo el 100% de lo que puedo llegar a hacer, esas 100.000 botellas. Cuando decido mi nivel de actividad previsto, que era de 80.000, me va a quedar una parte de lo que son costos fijos, ¿sí? De los que son costos fijos de estructura, ¿sí? ¿Se acuerdan de los costos fijos de estructura? Que no van a ser utilizados en el proceso productivo, ¿sí? Y que por lo tanto no van a formar parte del costo de los productos. A eso se llama capacidad ociosa anticipada. Anticipadamente, cuando decido trabajar a cierto nivel, voy a determinar qué parte de esos costos fijos no van a formar parte del costo de los productos y van a ser un resultado del periodo. Bien, ahora, yo tengo mi nivel de actividad previsto, pero tengo también un nivel de actividad real. Fíjense, entre el nivel de actividad real y el nivel de actividad previsto, en este caso el nivel de actividad real es menor, recuerdan, puedo hacer 100.000, voy a hacer 80.000 botellas, imagínense que hice 60.000 botellas. También existe una inactividad acá, ¿sí? Que se llama capacidad ociosa operativa, ¿sí? Y esa capacidad ociosa operativa va a representar aquellos costos fijos de operación, operativos, que son los que intervienen en el proceso productivo, que no fueron usados en el proceso productivo y por lo tanto tampoco van a formar parte del costo de los productos. Va a ser un resultado del periodo. ¿Está claro? Esto, si yo quiero saber cuál es la capacidad ociosa total, sumaría la capacidad ociosa anticipada y la capacidad ociosa operativa. Resumiendo, para medir la capacidad ociosa anticipada, voy a comparar la capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto. Para determinar mi capacidad ociosa operativa, voy a ver la diferencia que hay entre el nivel de actividad previsto y el nivel de actividad real. Con la salvedad de que esta capacidad ociosa operativa puede ser positiva o negativa. O sea, yo puedo fabricar menos unidades de las que tenías previstas o más de las unidades que te tenía previstas. ¿Hasta dónde? Y hasta las 100.000. En cambio, mi capacidad ociosa operativa, ¿sí? No pasaría lo mismo, siempre sería negativa porque siempre es menor el nivel de actividad previsto. Bueno, esta es la sumatoria de las dos capacidades, ¿no? La capacidad ociosa operativa y la capacidad ociosa anticipada forman la capacidad ociosa total. Fíjense que acá, si yo pudiera levantar esto, todavía hay parte de costos fijos de estructura acá abajo que no estoy usando, ¿no? Ténganlo en cuenta eso, porque esto era mi capacidad máxima teórica, ¿no? O sea que por debajo de esta ociosidad operativa, yo digo también que hay factores fijos de estructura que no se usaron, ¿no? Un análisis un poquitito más elevado, pero ténganlo en cuenta. Elementos que determinan la capacidad máxima de producción. Bueno, hoy lo estuvimos hablando, es la disponibilidad de los recursos físicos, los medios de producción, las maquinarias, ¿sí? El uso máximo de los posibles de los recursos que se poseen, ¿sí? Y la máxima velocidad de fabricación de un producto. Tiempo máximo por eficiencia máxima, por supuesto, va a ser la producción máxima. Si yo tomara los 365 días del año, las 24 horas, serían 8.760 horas. Por supuesto que esto es teórico, ¿no? Una capacidad máxima teórica porque no se pueden trabajar los 365 días, las 24 horas.
Bien, bueno, esto es algo de lo que estuvimos hablando también, tiempo, calendario, cronológico posible, tiempo de uso disponible, es la totalidad de la capacidad y el nivel de actividad. Hoy estuvimos hablando de paros normales, y los paros normales, sí, legales o técnicos, son los tiempos laborables, vacaciones, almuerzos, detenciones del flujo productivo, ¿sí? Ya en la parte operativa, el tiempo de preparación, el tiempo complementario, el tiempo de transformación, les decía, mantenimientos preventivos, todo lo que son inactividades dentro de lo que es el tema de capacidad. Los distintos niveles de actividad, hoy lo nombramos, lo volvemos a repasar, perdón. Real es lo que se utiliza y previsto es el uso que se prevé. Ese puede ser normal o la esperada. Entiéndanlo así, el nivel de actividad previsto puede ser el normal o el que se puede llegar a esperar. ¿Cómo se determina el nivel de actividad normal? ¿Cuánto tiempo me demanda una unidad de producto? ¿Cuántos productos puedo fabricar en un periodo? ¿Cuánto tiempo puedo disponer para fabricar? ¿Cuántas unidades puedo vender? Por ejemplo, en el mes de junio, cantidad 30 días, cantidad de días trabajados 25, cantidad de horas por día 8, entonces lo que hago es multiplicar 8 horas por 25 días, ¿sí? Me da 200 horas. ¿Cuánto tiempo me demanda de una unidad de producto? Media hora. ¿Sí? ¿Cuántas unidades puedo producir en el mes? Y bueno, hago media hora por 200 unidades, lo que me da que voy a fabricar 100 unidades. Pero el tema es, ¿puedo vender esas 100 unidades? ¿Por qué? Porque acá estoy trabajando con mi capacidad máxima práctica, ¿no? Yo a lo mejor acá me tendría que definir un nivel de actividad en función de lo que les decía recién, de todas aquellas condicionantes que pesan sobre el tema de capacidad. Supóngame esto, una empresa presente la siguiente información. Capacidad práctica, 400 horas máquinas. Costo fijo de capacidad, 2.800. Cuota o tasa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por cada hora que trabajo, de estas 400, se van a ir devengando 7 pesos de costo fijo de capacidad. La división entre esto. Mi nivel de actividad previsto es 300 horas máquinas y los costos fijos de operación son de 1.500. La tasa por cada hora es de 5 pesos por hora máquina. Y tengo un nivel de actividad real. Fíjense. Nivel de actividad práctico, 400. Nivel de actividad previsto, 300 horas. Y nivel de actividad real, 250 horas máquinas. ¿Cómo determino la capacidad ociosa anticipada? ¿Qué tengo que ver? La diferencia, ¿sí?, entre mi nivel de actividad práctico y la decisión de cuánto uso de esto. Esas 100 horas que dejo, ¿sí?, de trabajar porque a lo mejor no puedo vender o no puedo comprar o no puedo fabricar el producto. Hay 100 horas, ¿sí?, que no voy a utilizar. Esas 100 horas, si lo multiplico por la cuota de costos fijos, me dan 700 pesos. Estos 700 pesos representan esos costos fijos estructurales que no voy a utilizar y que por lo tanto no van a formar parte del costo de los productos. Para determinar la capacidad ociosa anticipada, comparo dos niveles. El nivel de actividad práctico y el nivel de actividad previsto. En cambio, cuando determino la capacidad ociosa operativa, voy a determinar, ¿sí?, la diferencia entre el nivel de actividad previsto, lo que dije que iba a hacer, y lo que realmente hice. En este caso, 300 horas máquinas menos 250 que trabajé realmente, por 5 pesos, que es la tasa de los costos fijos operativos, me da 250 pesos. ¿Sí? ¿Qué son esos 250 pesos? Son los costos fijos operativos que no se usaron en el proceso productivo por trabajar 50 horas menos. Entonces eso tampoco tendría que ser o formar parte del costo de los productos. Por eso los saco afuera y digo que no son. Y hoy les decía, debajo de esos costos fijos operativos, ¿sí?, vamos al gráfico, acá, si yo pudiera levantar eso, le decía, todavía hay costos fijos estructurales.
Por eso, en la resolución de este ejercicio, solamente de este, digo que todavía entre esto, el nivel de actividad previsto y el real, hay 50 horas también, pero hay 50 horas de costos fijos de estructura que no van a formar parte del costo de los productos. Por eso también los saco acá. La sumatoria, del costo fijo total, ¿sí? de la capacidad ociosa total, no del costo fijo total, es de 1.300 pesos. Algunas cuestiones relacionadas con la norma contable sobre el tema de capacidad. La capacidad ociosa la capacidad ociosa debe castigar el estado de resultado y no debe formar parte del costo de los productos, que es lo que estamos viendo, que es como los apartamos recién, ¿no? Las normas contables no explicitan la forma en cómo debe medirse la ociosidad. Lamentablemente no hay ninguna norma contable que me permita decir cómo tengo que medir la ociosidad. Corresponde exponer el costo de la sociedad en una cuenta de pérdida. No debería aparecer englobada, disimulada, como generalmente hacemos, y oculta dentro del costo de mercadería vendida. Digamos, nadie mide la capacidad ni ociosa anticipada ni la capacidad operativa para sacarlo. Generalmente todo esto queda englobado en el costo de la mercadería vendida. También queda afectado el valor de los inventarios, por supuesto, porque van a quedar inflados con costos, ¿sí?, que no están en condiciones de generar un ingreso futuro. Yo, sí, no mido y no determino la capacidad ni la ociosa anticipada ni la operativa, estoy inflando los inventarios con pérdidas que no son costos porque realmente estoy activando, ¿sí?, costos que no formaron parte del proceso productivo. La resolución 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas dice que en general se adopta el modelo de costeo completo en la República Argentina, que considera necesarios los costos variables y a los fijos que intervienen en la producción. Ya vamos a ver más adelante esto también. Y en particular establece que el costo de un producto incluye los costos de materiales e insumos necesarios para su producción, los costos de conversión, o sea, mano de obra y servicios y otras cargas que sean variables y fijos, y los costos financieros que puedan asignarse de acuerdo a la particularidad del bien. Pero también dice algo muy importante, y es a lo que quiero llegar, que no deben incluirse los costos ocasionados por improductividades físicas o ineficiencia en el uso de los factores de la producción, en general, como consumos anormales o desperdicios de materiales o mano de obra. Ya pronto vamos a empezar a hablar de materiales y vamos a hablar de desperdicios normales y desperdicios extraordinarios. Una cosa es que un material en un proceso productivo pierde una parte y otra cosa que yo lo estropee y envíe todo eso al costo. Estaría mal. Pero lo que quiero llegar es esto, que es lo más importante. Tampoco, ¿sí?, no debe incluir los costos ocasionados por la ociosidad producida por la falta de aprovechamiento de los factores fijos originada en no utilizar la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. Esto lo dice la resolución técnica 17. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Definir el nivel de actividad normal en función de todos aquellos recursos y factores disponibles. Una vez que tengamos eso, después definiremos mi nivel de actividad previsto y veremos qué pasó con el nivel de actividad real. Por último, señalarles algo que, ya que estamos hablando de costos fijos, señalarles algo que, bueno, acá lo hemos colocado como el problema de los costos fijos, es que si el nivel de actividad real, ya que estamos hablando de niveles de actividad real, es superior a ese nivel de actividad normal que yo me fijo, hay una sobreabsorción de costos. Y si el nivel de actividad real es inferior al nivel de actividad normal, tengo una subabsorción de costos. ¿Esto es por qué? Recuerden que un costo fijo total va a ser siempre una constante, ¿sí? 10.000 es el costo fijo total. Cuando el nivel de actividad real, ¿sí?, es superior al nivel de actividad normal, y supongamos que un nivel de actividad normal son 100.000
unidades, estoy hablando de nivel de actividad normal, pero yo en un periodo llego a hacer 110.000 unidades, o sea, mi nivel de actividad real lo superó, hay una sobreabsorción de costo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada unidad va a tener un costo fijo mucho menor, porque estoy haciendo más unidades. Y el costo fijo, a medida que voy haciendo más unidades, se va a ir distribuyendo en muchas más unidades, entonces cada una va a tener una porción de costo fijo menor. En cambio, si yo digo que el nivel de actividad real es inferior al nivel de actividad normal, hay una subabsorción de costos. Yo digo, en vez de hacer 100.000 unidades, hice 80.000. Entonces no es lo mismo distribuir el costo fijo en 100.000 unidades, que es lo normal, que en 80.000. Cada una va a tener un costo fijo mayor y por eso hablamos de subabsorción de costos. La sobre y la subabsorción de costos genera diferencias que a qué factores afecta y cuál es su tratamiento. Por supuesto que la sobre y la subabsorción afectan a los costos fijos y su tratamiento, por supuesto, también es una pérdida que va a incluirse en el estado de resultados. Muy bien, muchas gracias.